Hoy vamos a salirnos un poco de lo habitual en este canal, porque hay historias que hay que contar aunque no sean de UFC. Un chico de 23 años, invicto, con un futuro de campeón mundial por delante, subió a un cuadrilátero una noche de octubre. 11 años después, ese mismo chico ha muerto sin haber vuelto a caminar ni a hablar con normalidad ni un solo día desde entonces. No murió esa noche, pero esa noche le arrebataron la vida que iba a tener. Esta es la historia de Pritchard Colón y de cómo dos personas que debían protegerle no lo hicieron. Pritchard Colón, expúgil puertorriqueño, ha fallecido a los 33 años, según confirmó su padre, Richard Colón, en un mensaje publicado ayer. Sus palabras textuales fueron: "Lamento informarles del fallecimiento de mi hijo Pritchard de este mundo terrenal. Ahora está en un lugar mejor. Descanse en paz". Para entender por qué esta noticia importa tanto, hay que volver a la noche del 17 de octubre de 2015 en el Eagle Bank Arena de Fairfax, Virginia. Colón, entonces invicto con 16 victorias, 13 de ellas por nocaut y señalado como una futura estrella del boxeo, se enfrentaba a Terrell Williams, también invicto en un combate de peso superwelter. Desde el primer asalto, Colón empezó a señalar repetidamente la parte de atrás de su cabeza y a quejarse ante el árbitro Joe Cooper de que Williams le estaba golpeando ahí. En boxeo, golpear la nuca está prohibido precisamente porque puede provocar un daño neurológico catastrófico. A estos golpes se les conoce como rabbit punches. El árbitro amonestó a Williams y llegó a restarle un punto en el séptimo asalto, pero el combate continuó. Ese mismo séptimo asalto, Colón cayó a la lona tras otro golpe ilegal en la nuca, sujetándose la cabeza con la mano mientras se levantaba. Y aquí está el momento que, según la propia familia, lo cambió todo. Según documentos legales posteriores, Colón le dijo directamente al médico de la esquina que sentía mareo y dolor en la parte de atrás de la cabeza. Se lo dijo con sus propias palabras, consciente, pidiendo ayuda. Y aún así, el médico decidió que el combate podía seguir. En el noveno asalto, 2 rounds después de esa advertencia ignorada, Colón cayó 2 veces más, ya visiblemente desorientado, incapaz de defenderse con claridad. Al terminar el asalto, su propia esquina, creyendo erróneamente que el combate había terminado, empezó a quitarle los guantes. Cuando no pudieron ponérselos de nuevo a tiempo, el árbitro lo descalificó, dándole la victoria a Williams. Colón salió del cuadrilátero por su propio pie, pero en el vestuario empezó a sentirse mareado, vomitó y perdió el conocimiento. Fue trasladado de urgencia al hospital, donde le diagnosticaron una hemorragia cerebral y tuvo que ser operado de urgencia. A partir de ahí, pasó 221 días en coma. Cuando finalmente despertó, la magnitud del daño neurológico quedó clara. Colón necesitaría cuidados las 24 horas del día durante el resto de su vida. Nunca volvió a caminar ni a hablar con normalidad. Antes de seguir, si te interesa que en este canal también toquemos, de forma puntual, historias de otros deportes de combate cuando conectan con algo importante para nuestra comunidad, suscríbete a Legado MMA. Merece la pena pararse un momento en quién era Colón antes de aquella noche, porque su historia no empieza con la tragedia. Con solo 23 años ya acumulaba 16 victorias profesionales sin una sola derrota, 13 de ellas por la vía rápida, y estaba considerado uno de los prospectos con más proyección de todo el peso superwelter. Muchos analistas de la época hablaban de él como un futuro aspirante al título mundial y esa noche en Fairfax estaba llamada a ser un paso más hacia ese objetivo, no el final de su carrera. Tras la operación de urgencia, la familia de Colón pasó meses compartiendo actualizaciones sobre su estado, agradeciendo el apoyo recibido y pidiendo oraciones mientras los médicos monitorizaban su evolución. Con el paso de los años, Colón llegó a progresar hasta el punto de poder responder afirmando o negando con la cabeza a preguntas sencillas de su familia, un avance mínimo, pero que su padre y su madre, Nieves, vivieron como una victoria enorme después de tanto tiempo de incertidumbre. Aún así, jamás recuperó el habla ni la capacidad de caminar y la familia se convirtió en su cuidadora permanente durante más de una década, primero en un hospital y después en su domicilio de Florida, donde falleció rodeado de los suyos. Y aquí viene la parte más humana de todo esto. Su padre, Richard Colón, se convirtió en los años siguientes en una voz constante pidiendo reformas de seguridad en el boxeo, llegando a protestar públicamente en pesajes de Terrell Williams con carteles que decían «detened el combate» y «no más comas».
Los padres de Colón también presentaron una demanda multimillonaria contra el médico de Cuadrilátero y los promotores de aquella noche, alegando exactamente lo que te acabamos de contar, que la tragedia se pudo evitar por completo si alguien hubiera escuchado a Colón cuando pidió ayuda. No hablamos de un accidente inevitable del deporte, hablamos de una advertencia real dicha por el propio boxeador que nadie con autoridad para pararlo quiso tener en cuenta. Es importante decir algo que conecta directamente con nuestro mundo, el del MMA. Los golpes a la parte de atrás de la cabeza están igual de prohibidos bajo las reglas unificadas de artes marciales mixtas que en el boxeo, precisamente por el mismo motivo que acabamos de explicar. La historia de Colón no es solo una tragedia del boxeo, es un recordatorio de por qué esas reglas existen y por qué es tan importante que árbitros y médicos las hagan cumplir sin dudarlo, sea cual sea el deporte. Sabemos que esta no es una noticia de UFC y no va a ser lo habitual en este canal, pero nos parecía importante contarla con el mismo respeto y la misma seriedad con la que tratamos las noticias más duras de nuestro propio deporte. 11 años es mucho tiempo sujetando una esperanza y hoy esa historia ha llegado a su final. Si quieres dejarle un mensaje de cariño a su familia, hazlo en los comentarios con respeto. Y si te ha parecido bien que en este canal también nos paremos a hablar de seguridad en los deportes de combate en general, dale like y suscríbete para las próximas noticias, tanto de MMA como puntualmente de historias como esta. Pritchard Colón no murió aquella noche de octubre, pero la vida que le tocaba vivir sí terminó ahí. 11 años sin caminar, sin hablar, sin volver a decidir nada por sí mismo, no por mala suerte, sino porque en un momento clave alguien decidió que el espectáculo podía seguir un poco más. Descanse en paz, Pritchard Colón. Nos vemos en el próximo vídeo, con la siguiente noticia confirmada y verificada como siempre.